¿Cuál fue la novia con la que no terminaste, sino que sobreviviste? Mantuve un vínculo cercano con una mujer con la que solo pretendía salir de forma ocasional, pero que con el tiempo se convirtió en una pesadilla de la que resultaba imposible liberarme. No era una persona con formación académica, pero poseía una habilidad impresionante para manipular a la gente y aprovechar las grietas de las instituciones. Un día, simplemente se instaló en mi hogar y se negó rotundamente a marcharse. Al solicitar la intervención de las autoridades locales, los oficiales me informaron que no podían intervenir por tratarse de una disputa civil. Aquella respuesta inició una cuenta regresiva de 4 meses para obtener una fecha de audiencia en los tribunales. Sabiendo que la ley la respaldaba de forma temporal, su conducta dentro de la vivienda se volvió sumamente agresiva y hostil. Comenzó a sustraer mis pertenencias cotidianas para esconderlas en lugares inaccesibles, destruyendo además objetos personales con un alto valor sentimental para mí. Llegó al extremo de alterar mis bebidas con sustancias estimulantes sin mi consentimiento para desestabilizarme. Además, interfería constantemente de noche para impedirme descansar de forma continua, un desgaste físico que con las semanas comenzó a acumularse de manera alarmante. Su fijación con perjudicarme era tal que llegó a ignorar una cita judicial clave sobre su situación familiar, sabiendo de antemano que perdería los derechos de custodia sobre la pequeña que tenía con su expareja. Todo su tiempo estaba enfocado en destruirme. La tensión en la vivienda escaló a niveles insostenibles. Comencé a cerrar las entradas con seguro para mantenerla afuera, pero ella lograba forzar los accesos mientras yo intentaba descansar. Al despertar, la encontraba sentada en la sala con una actitud completamente desafiante. En un intento desesperado por proteger mi espacio, procedí a fijar los marcos de las ventanas y las estructuras de las puertas con tornillos desde el interior. Increíblemente, volvió a romper la seguridad e ingresó nuevamente a la propiedad. Finalmente llegó el día fijado por el tribunal para la orden de desalojo y restricción. Ella se presentó a la audiencia para impugnar la medida, a pesar de saber que contaba con órdenes de captura vigentes en su contra por otros incidentes. La sala del juzgado estaba repleta y el ambiente era caótico. En varios casos previos al mío, el juez había ordenado a las partes salir al pasillo para intentar acordar detalles antes de dictar una resolución definitiva. Cuando nos llamaron al frente, presenté mi caso minuciosamente con registros detallados de cada invasión y daño a la propiedad. Al llegar su turno, ella solo ofreció evasivas inconsistentes y excusas sin fundamento ante la autoridad. El juez falló a mi favor, otorgándome la orden de alejamiento con la máxima duración permitida por la ley. De inmediato, 2 oficiales de custodia se posicionaron a sus costados y la escoltaron fuera de la sala hacia el centro de detención, ante el silencio absoluto de los presentes. Esa noche logré descansar de forma profunda por primera vez en meses. Las agresiones y la manipulación que padecí dentro de mi propia vivienda fueron devastadoras, pero lo más difícil de afrontar fue la actitud de casi todas las personas a mi alrededor, amigos, vecinos y conocidos. Durante la mayor parte del proceso, la gente asumía de forma automática que ella era una persona vulnerable y que por el simple hecho de ser hombre, yo debía ser el responsable del conflicto o el culpable por permitir que la situación escalara. Ella comprendía perfectamente ese sesgo social y lo explotaba al máximo. Sabía que podía cometer faltas graves dentro de mi casa sin sufrir consecuencias inmediatas, mientras que si yo intentaba sacarla por la fuerza, la policía me llevaría a mí a una celda, dejándola a ella con el control total de mi propiedad. Sobrevivir a esos 4 meses de invasión y hostigamiento en mi propio espacio me enseñó lo indefenso que puede quedar alguien dentro del sistema legal cuando la manipulación se ejerce con cálculo. Hoy conservo mi hogar en paz, pero la experiencia me dejó una lección imborrable sobre la importancia de proteger mi tranquilidad ante las primeras señales de alerta. Nota cultural. En el derecho de propiedad y arrendamiento en los Estados Unidos, cuando una persona reside en una vivienda durante un periodo determinado o recibe correspondencia en la dirección, la ley la considera legalmente un inquilino de hecho. Bajo esta figura, la policía no puede realizar un desalojo inmediato sin una orden judicial previa emitida por un juez de paz,
obligando al propietario a iniciar un proceso civil que puede demorar meses. Era una mujer sumamente atractiva, con una presencia cautivadora, una inteligencia deslumbrante y una personalidad profundamente quebrada. Sin embargo, llevaba consigo una incapacidad patológica para mantener la fidelidad hacia cualquier persona. Los primeros meses a su lado se sintieron como una historia de amor extraordinaria. Viajábamos constantemente entre diferentes países por nuestros proyectos personales. Todo era romance puro e intensidad. Estaba completamente encandilado con ella. Posteriormente tuvimos que distanciarnos durante un tiempo debido a compromisos laborales en distintas ciudades. Fue exactamente en ese lapso cuando ella comenzó una relación paralela a mis espaldas. Durante meses aplicó una manipulación psicológica constante para hacerme dudar de mis propios instintos. Intentaba empujarme a ser yo quien terminara la relación, buscando evitar asumir el rol de responsable ante el conflicto. Cuando finalmente descubrí la verdad, decidí marcharme de su lado. Varios meses después, recibí una llamada inesperada desde un número desconocido. Escuché su voz. Comenzamos a hablar con frecuencia hasta que acordamos reunirnos en persona. El romance desenfrenado volvió a encenderse de inmediato. Sin embargo, esta vez la confianza se había esfumado por completo. Al tratarse de un vínculo a distancia, en el fondo de mi ser sabía que ella era incapaz de mantener la exclusividad y que lo sucedido volvería a repetirse. Tal como lo anticipé, la situación ocurrió de nuevo. Sucedió al menos una vez confirmada, aunque muy probablemente fueron muchas más. Mantuvimos un vínculo intermitente durante casi 4 años enteros. En ese lapso, la relación se transformó en el entorno más tóxico, destructivo y asfixiante que jamás me había tocado experimentar. Aquello dejó de parecer afecto y se convirtió en una especie de demencia compartida. Cada interacción estaba cargada de ira y desesperación, las llamadas telefónicas de madrugada, los viajes de fin de semana, las discusiones en persona, los mensajes y la intimidad. La dinámica se volvió una competencia feroz para ver quién colapsaba primero. Ella mantenía una conducta deshonesta de forma habitual, recurriendo a traiciones continuas, tratos crueles y manipulación constante. No creo que disfrutara ser así, simplemente no podía evitarlo. Por mi parte, reaccionaba impulsado por la rabia, la desconfianza y el dolor acumulado. Le decía palabras hirientes y despiadadas en medio de los reclamos. Así transcurrieron las semanas, los meses y los años dentro de ese círculo vicioso. El punto final llegó cuando nos reunimos una última vez. Era evidente que ella había iniciado otro vínculo con un compañero de su entorno laboral. De forma muy tibia acordamos intentar mantener las cosas a flote. Sin embargo, casi inmediatamente después de que me alejé del lugar, me llamó por teléfono para decirme que todo había terminado definitivamente. En ese instante, la niebla mental que me rodeó durante años pareció disiparse de golpe. Sentí una sensación de alivio absoluto al comprender que finalmente podría retomar el control de mi vida. Los meses posteriores los dediqué enteros a reconstruir mi identidad desde cero. Fue un proceso donde sentí con total claridad que había sobrevivido a un entorno devastador y que apenas estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Hoy miro hacia atrás y comprendo que ninguna pasión justifica perder la paz mental. Alejarme de ese ciclo me devolvió la estabilidad que había olvidado por completo. Nota cultural. En la psicología clínica y la terapia de pareja, las dinámicas de relación caracterizadas por ciclos repetitivos de ruptura, reconciliación intensa e infidelidad compulsiva se analizan bajo el concepto de adicción relacional o apego ansioso evitativo extremo. La alternancia entre periodos de romance desmedido y traición genera una respuesta neurobiológica similar a la tolerancia química, donde el individuo permanece atrapado por la búsqueda del estímulo inicial a pesar del desgaste emocional. Tuve una pareja que funcionaba de maravilla como amiga, pero que se convirtió en una pesadilla insoportable en el instante en que formalizamos un noviazgo. Cuando solo éramos amigos, ella se mostraba atenta, amable y como una persona sumamente agradable. Además, era alguien realmente atractiva, completamente fuera de mi alcance.
recuerdo la sorpresa que me llevé el día que aceptó salir conmigo. Me sentía en la cima del mundo, absolutamente ilusionado por el futuro que construiríamos juntos. Sin embargo, apenas una semana después de iniciar la relación, la realidad comenzó a sentirse como un tormento cotidiano. Absolutamente cada conversación giraba de forma exclusiva alrededor de ella. Resultaba imposible que yo pudiera pronunciar una sola frase sobre mi vida. En las raras ocasiones en que lograba comentar algo personal, ella cambiaba el tema de inmediato para volver a enfocar la atención en sus asuntos. En la calle, las muestras de afecto estaban completamente reguladas por sus reglas. Solo me permitía caminar sujetándola del brazo de forma rígida, pero jamás me dejaba tomarla de la mano. Antes de empezar a salir, solía mandarme señales coquetas e insinuaciones de forma constante. Pero una vez que inició el noviazgo, el contacto físico se redujo únicamente a abrazos breves y besos distantes, bloqueando cualquier otro tipo de cercanía. El punto de quiebre ocurrió cuando uno de mis mejores amigos falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Ese impacto me derrumbó por completo. Ella era la clase de persona que siempre necesitaba salir, ir de fiesta y buscar entretenimiento constante. Pero ante la pérdida de mi amigo, me hundí en un pozo muy oscuro, levanté barreras emocionales y mi personalidad introvertida me llevó a querer aislarme en casa. Mientras yo atravesaba ese duelo tan doloroso, ella no dejaba de presionarme a diario para que saliéramos a divertirnos. Le explicaba con calma que no tenía la energía ni el ánimo para eventos sociales. En una ocasión, llegó al extremo de decirme que él también era su amigo, insinuando que su dolor era idéntico al mío y que yo debía dejar de lado mi duelo para acompañarla a ella a divertirse. Cada jornada que pasaba a su lado me consumía las fuerzas por completo. Vivía atrapado en un estado de agotamiento, tristeza y depresión constante. Empecé a inventar pretextos sencillos para evitar verla y tomar un poco de aire. Finalmente, ella decidió terminar el noviazgo antes de que yo tuviera el valor de hacerlo, argumentando que yo no le prestaba la atención suficiente que ella merecía. Incluso después de la ruptura, su conducta continuó siendo insoportable dentro de nuestro entorno social. Comenzó a buscar de forma explícita a mis amigos más cercanos, intentando coquetearles e insinuárseles abiertamente para provocarme. Por fortuna, mi pequeño grupo de amigos siempre ha estado integrado por personas leales, y todos la frenaron en seco pidiéndole que se mantuviera alejada de ellos. A partir de ese día me hice la promesa solemne de alejarme de inmediato de cualquier persona con rasgos similares. Salir de ese agujero emocional fue un proceso largo y complejo. Aún conservo algunas secuelas de ansiedad y episodios tristes, pero hoy cuento con una red de apoyo extraordinaria que me acompaña en cada paso. Actualmente estoy felizmente casado y estamos esperando a nuestro primer hijo. Por su parte, ella continúa soltera, incapaz de mantener una relación estable con nadie. A veces la vida te golpea fuerte cuando estás en el piso, pero también te recompensa cuando logras salir adelante. Sobrevivir a esa etapa me enseñó a valorar a las personas que realmente aportan paz a mi vida. Nota cultural. En la psicología clínica y la terapia de pareja, la incapacidad severa para mostrar empatía ante el duelo de un tercero, combinada con la exigencia de atención constante, es un rasgo característico del egocentrismo narcisista o trastorno de la personalidad narcisista. Cuando un individuo exige que su pareja suspenda un proceso de duelo por un fallecimiento para suplir sus propias necesidades de entretenimiento, la víctima suele experimentar un fenómeno de desamparo aprendido y agotamiento emocional acelerado. Habíamos decidido ponerle fin a la relación de común acuerdo. En esa misma etapa, conversamos sobre no llevar a cabo la gestación que estaba en curso. Yo me encontraba fuera del estado por motivos personales, y ella me aseguró de forma categórica que ya había realizado el procedimiento correspondiente en una clínica. 6 meses después, justo cuando estaba por iniciar mis estudios universitarios, se comunicó conmigo para darme una noticia impactante. Me dijo que el proceso continuaba y que tendría al bebé de todas formas, estuviera yo presente o no en su vida. Durante todo el primer año académico, sostuve una rutina física y mentalmente agotadora.
Cada viernes conducía 2 horas seguidas para estar con ella y con nuestro pequeño. Permanecía a su lado hasta el lunes por la mañana, momento en el que manejaba 2 horas de regreso a la universidad para asistir a mis clases los martes, miércoles y jueves. Mantuve esa dinámica semana tras semana durante 12 meses completos. A lo largo de ese tiempo descubrí en varias ocasiones que ella mantenía contactos secretos con otro sujeto a mis espaldas, negándome las cosas de frente cuando intentaba pedirle una explicación sincera. A pesar del dolor y la falta de honestidad, decidí pasar por alto sus acciones. El afecto profundo que sentía por ella y el amor incondicional hacia mi hijo eran más grandes que cualquier falta de respeto de su parte. Logré graduarme de la universidad y conseguí un empleo estable con un buen ingreso. Decidimos mudarnos juntos a una vivienda. Le propuse que no se preocupara por buscar trabajo, asegurándole que yo me haría cargo de cubrir la totalidad de los gastos del hogar para que estuviera tranquila. A pesar de brindarle un entorno seguro, continué descubriendo mensajes e interacciones con diferentes hombres. Ella incurría en faltas de respeto de forma continua. Yo solo deseaba mantener unida a mi familia y tener un hogar estable para mi hijo. Un día, simplemente tomó sus cosas y se marchó con otro sujeto. Se casó con él en cuestión de una semana y se trasladó al otro lado del país llevándose a nuestro pequeño sin mi consentimiento. Al momento del nacimiento, ella no me incluyó en el registro oficial del menor, por lo que legalmente yo carecía de derechos como padre para impedir que se lo llevara lejos. Meses después, ella regresó a la ciudad para pasar las festividades del fin de año. Aproveché esa oportunidad para iniciar un proceso formal ante los tribunales y exigir mis derechos de patria potestad sobre mi hijo. Tras un proceso legal sumamente complejo, logré obtener un régimen de visitas para ver a mi hijo. Sin embargo, ella se encarga de tergiversar la realidad, intentando pintarme ante el niño como si yo fuera la persona equivocada en esta historia. Resulta verdaderamente devastador para mí ver cómo mi hijo llama padre a otro sujeto, sabiendo perfectamente todo el esfuerzo y los sacrificios que realicé para estar presente en la vida de ambos. Han transcurrido 2 años desde que todo esto sucedió y todavía me cuesta trabajo entender cómo continuar con mi vida. Siento que perdí la capacidad de confiar en las personas y no me siento preparado para iniciar un vínculo con nadie. Me encuentro atrapado en un duelo constante por la pérdida de la familia que tanto quise proteger, mientras me toca observar desde la distancia cómo ella continúa con su rutina sin asumir la gravedad de sus actos. Sobrevivir a esta manipulación y a la separación de mi hijo ha sido la prueba más difícil que me ha tocado enfrentar, pero continúo luchando en los tribunales para mantener mi lugar como su padre. Nota cultural. En el derecho de familia de los Estados Unidos, cuando un padre biológico no figura en la partida de nacimiento al momento del parto, la ley no le otorga derechos automáticos de custodia o visitas. Para ejercer la patria potestad, el interesado debe iniciar un juicio de filiación mediante pruebas de ADN para que un tribunal reconozca legalmente el vínculo paterno y establezca un régimen de visitas formal. Llevo poco más de un mes separado de mi expareja. Mantener un contacto nulo absoluto ha sido mi prioridad, pero el proceso ha sido sumamente complejo. Durante este tiempo he sentido que debo descubrir quién soy y reconstruir mi identidad desde cero. Hacia el final de nuestra relación, el desgaste acumulado era tal que ya no sabía quién era. Dejé de confiar en mi propio criterio y me convencí de que era incapaz de tomar decisiones razonables. Toda la rutina diaria que me había tomado años estructurar desapareció por completo. Me convertí en una sombra de mí mismo, una carcasa cuya única meta diaria era evitar el conflicto y complacer a mi pareja. Por supuesto, nada de lo que hacía era suficiente para ella. Nuestra dinámica se redujo a una lista interminable de reclamos que me repetía de forma constante, que necesitaba más de mí para sentirse segura, que jamás la defendía ante los demás, que mis amistades le hacían la vida imposible, o que ella era la única dispuesta a sacrificarse por la relación. Estuvimos juntos durante un año completo, y durante 10 de esos 12 meses, la convivencia se transformó en una serie ininterrumpida de discusiones hostiles. Al principio intenté convencerme a mí mismo de que eran fricciones normales de cualquier pareja.
Me repetía que con paciencia saldríamos adelante. Sin embargo, la frecuencia de los reclamos aumentó drásticamente y la intensidad de los gritos se volvió insostenible. Llegó un punto en que las discusiones me provocaban una angustia física tan profunda que terminaba sujetándome el cabello con fuerza en un intento desesperado por contener el colapso. Pronto hicieron su aparición los ataques de pánico. Sentía una presión sofocante en el pecho, como si estuviera atrapado en una habitación sin salida. Ninguna palabra, ningún gesto y ninguna explicación lograban suavizar su postura o hacerla reflexionar un segundo. Ni siquiera me permitía salir de la habitación durante 5 minutos para tomar aire o calmar mi respiración. Ella aseguraba que buscar un espacio para respirar era una prueba de mi incapacidad para sostener conversaciones maduras. Cuando lograba salir de la casa un momento, caminaba hacia mi automóvil, me encerraba a solas en el asiento del conductor y rompía en llanto de forma incontrolable, sintiendo que mi mente estaba completamente deshecha. Intentaba compensar todo planeando salidas especiales y buscando maneras de expresarle afecto tal como ella me lo pedía. Sin embargo, la calma duraba apenas 2 días. De inmediato volvía a sacar a relucir errores del pasado, o me recriminaba que llevarla a los lugares que habíamos planeado era la opción fácil y que carecía de espontaneidad. Durante los últimos 3 meses de la relación, las discusiones graves ocurrían al menos 3 veces por semana. Para ese momento, la manipulación constante me hizo creer ciegamente que yo era la fuente de todos los problemas y el único que debía cambiar. Llegué a dudar tanto de mi salud mental que comencé a asumir como propias las conductas inestables que mi terapeuta detectaba en ella. Ella utilizaba la amenaza constante de terminar la relación como un mecanismo de control. Además, comenzó a confrontar directamente a mis amigos cercanos. Tras cada altercado con ellos, regresaba a repetirme que mis amistades me trataban mal, insistiendo en que debía romper mis vínculos con ellos y asegurando que su propio círculo jamás actuaría de esa manera. Aquello desmanteló por completo mi percepción de la realidad. La acumulación de ese desgaste me llevó a un estado de parálisis emocional. Por fortuna, el respaldo de mi terapeuta, mi familia y mis amigos fue el factor decisivo para no colapsar. Hoy continúo asistiendo a terapia y he logrado sanar gran parte del impacto emocional. Dejar atrás esa manipulación requiere tiempo, pero recuperar la tranquilidad y despertar sin miedo a la siguiente discusión es un alivio incalculable. Hoy sé que esa etapa de manipulación quedó atrás y que es posible volver a construir una vida basada en la estabilidad y el respeto personal. Nota cultural. En la psicología clínica y la terapia de pareja, el patrón de hostigamiento verbal constante combinado con el aislamiento social del individuo se califica como maltrato psicológico por desgaste o gaslighting. Cuando una persona es sometida de forma prolongada a descalificaciones sobre su criterio y a la prohibición de pausas de autorregulación emocional durante un conflicto, el sistema nervioso reacciona desarrollando hipervigilancia, ataques de pánico y una pérdida paulatina de la autonomía cognitiva. Mi pareja más reciente resultó ser una persona extremadamente controladora con un perfil narcisista acentuado, guiándome de forma paulatina hacia un vínculo de coerción del que resultaba muy complejo liberarse. Nuestra historia comenzó de una forma bastante común. Primero fuimos compañeros de casa compartiendo el mismo departamento, y con el paso de las semanas iniciamos un noviazgo formal. Al principio se mostraba dulce, atenta y muy comprensiva. Le compartí detalles íntimos sobre mi vida y mis proyectos, sumado a que era una persona muy atractiva y con un entusiasmo constante en la intimidad. En ese momento sentí que había encontrado a la persona ideal. Sin embargo, en cuestión de poco tiempo, comenzó a presionarme para realizar cosas con las que no me sentía cómodo. Apenas cumplíamos un mes de salir cuando empezó a exigirme que le pidiera matrimonio de forma apresurada. Además, ejercía una presión constante para mantener encuentros íntimos incluso cuando yo no tenía la disposición ni el ánimo, reaccionando con evidente molestia y reclamos si intentaba poner un límite. Ella solía consumir bebidas alcohólicas de forma recurrente bajo el argumento del cansancio acumulado, y bajo esos efectos su actitud se volvía sumamente hostil y confrontativa.
Llegó a agredirme físicamente en múltiples ocasiones tras asegurar que yo había cometido alguna falta simple. En una oportunidad me provocó marcas profundas en la espalda simplemente porque se convenció de que otras mujeres me estaban mirando en la calle. También se encargaba de hacerme sentir culpable cada vez que intentaba realizar actividades cotidianas e independientes, como reunirme con mis amistades o asistir al gimnasio sin su presencia. El nivel de manipulación alcanzó un punto crítico cuando planeé un viaje corto a la ciudad de Londres para asistir a una obra de teatro junto a mi familia, a quienes ella aseguraba que no me querían. Al ver que su presión verbal no lograba cancelar mi itinerario, recurrió a una medida extrema consumiendo una cantidad peligrosa de fármacos para manipular la situación. Mantuve mi decisión y asistí al compromiso familiar para no ceder ante ese chantaje. Al regresar al departamento, ella adoptó una postura de arrepentimiento, asegurando que cambiaría por completo, aunque aquello solo fue una calma pasajera antes de que todo empeorara. La cuerda se rompió definitivamente cuando cumplíamos exactamente 5 años de haber iniciado la relación. Durante una reunión navideña de mi trabajo en un establecimiento nocturno, ella se presentó en el lugar y arremetió físicamente contra mí frente a los presentes. En ese instante comprendí que no podía continuar justificando sus acciones. Acudí de inmediato con las autoridades locales para interponer la denuncia correspondiente, lo que derivó en su arresto formal esa misma noche. Ante el tribunal, ella se declaró culpable del delito de agresión física. La autoridad judicial le impuso 40 horas de servicio comunitario no remunerado y dictó una orden de restricción que le prohibía acercarse a mi persona de forma definitiva. Considero firmemente que padecía un trastorno límite de la personalidad no tratado. Lo que más me impactaba era que su padre, siendo un profesional de la medicina, parecía ignorar por completo las conductas destructivas y de control que su hija ejercía a diario. Sobrevivir a esos 5 años de agresiones y manipulación en mi propia vivienda me dejó secuelas profundas que requerirán tiempo para sanar completamente. Hoy he recuperado la tranquilidad de mi entorno y la libertad de tomar mis propias decisiones sin el temor de enfrentar un conflicto al regresar a casa. Ella apareció en mi vida justamente en el momento en que estaba logrando reorganizar mi rutina diaria, tras haber atravesado una batalla sumamente larga y desgastante contra una enfermedad crónica. Me engañaron de una manera tan calculada que hoy en día no pasa una sola jornada sin que me sienta frustrado por haber permitido que las cosas llegaran a ese extremo. Jamás me había tocado experimentar la técnica del afecto desmedido al inicio de una relación, así que el método funcionó a la perfección conmigo. Ella me hizo creer de forma muy convincente que era una buena persona que simplemente había tenido una racha devastadora de mala suerte y antecedentes de tratos crueles. La realidad era mucho más simple y fría. Ella únicamente necesitaba dinero y alguien que financiara su estilo de vida. Es verdad que noté un par de señales de alerta en las primeras semanas, pero decidí otorgarle el beneficio de la duda. Pensé que era lo correcto. Durante esa etapa inicial de atenciones constantes, me dio todo un discurso sobre sus problemas para cubrir sus deudas acumuladas, pasándole la carga a una persona para saldar a otra. Caí completamente en la trampa. En cuestión de 2 meses, no solo estaba gastando la cantidad habitual que implica mantener un noviazgo, sino que empecé a entregarle $400 extra cada mes. Poco después la cifra subió a 600, luego a 800 y continuó escalando sin freno. Yo quería que ella fuera mi última pareja definitiva. Le entregué todo mi afecto y mi confianza sincera de forma transparente. Estaba genuinamente convencido de que ella sentía lo mismo por mí. Hoy, al mirar los hechos con perspectiva, tengo la certeza de que ni siquiera le agradaba como persona. Cuando venció el contrato de alquiler de mi departamento, me mudé a su espacio por un par de meses mientras buscábamos una propiedad adecuada para ambos. Todo parecía marchar sobre ruedas durante esa transición. Sin embargo, en el preciso instante en que estampé mi firma en el contrato de arrendamiento conjunto, ella dio un giro de 180 grados en su actitud. Dentro del primer mes de habernos instalado en la nueva vivienda, de la nada absolutamente todo en mí pasó a estar mal.
Mi empleo era inadecuado, mi forma de vestir era pésima, mis pertenencias no servían y la relación con mis amigos y familiares era cuestionada a diario. Cada aspecto que me definía como individuo se convirtió en un motivo de crítica y desprecio. A pesar de que habíamos elaborado un presupuesto minucioso antes de mudarnos para asegurar que los ingresos de ambos cubrieran los gastos, de repente siempre hacía falta más dinero de mi bolsillo. Habíamos acordado dividir los servicios básicos a la mitad. Yo puse algunos contratos a mi nombre y ella tomó otros, además de entregarle mensualmente mi parte correspondiente del alquiler. Sin embargo, ese monto jamás resultaba suficiente para ella. Cuando le pedía revisar los recibos de los servicios para reajustar las cuentas de forma transparente, se alteraba de forma desmedida y cortaba la conversación de golpe. Hacia la etapa final de la convivencia, la realidad salió a la luz. A pesar de que ambos percibíamos ingresos prácticamente idénticos en nuestros empleos, yo estaba financiando absolutamente todo en la vivienda, excepto la cuota de su vehículo y el servicio de televisión. Resulta difícil calcular la frialdad emocional que demostró durante todo ese tiempo. Era una persona profundamente inestable que utilizó el afecto como una herramienta comercial. Sobrevivir a ese abuso financiero y recuperar mi estabilidad económica tras dejar esa casa fue un proceso muy duro, pero me devolvió la libertad de ser yo mismo. Nota cultural. En la psicología del comportamiento y la terapia de pareja, la manipulación financiera sistemática mediante la demostración inicial de afecto desmedido se conoce como lovebombing o bombardeo de amor combinado con abuso financiero. Este patrón busca generar una deuda moral involuntaria en la víctima, haciéndola sentir responsable de la estabilidad económica de la pareja mediante el chantaje emocional y la descalificación personal constante. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. ¿Por dónde empezar con esta historia? Estuve soltero durante 2 años enteros antes de conocerla a través de la novia de mi compañero de departamento. Los primeros 6 meses fueron sencillamente increíbles. Ella reunía todas las cualidades que cualquiera buscaría en una pareja, era inteligente, tenía un excelente empleo, una presencia deslumbrante y una química apasionada en la intimidad. Para su cumpleaños, decidí regalarle un viaje de 1 semana a la playa. Sin embargo, el día anterior a abordar el vuelo, todo comenzó a desmoronarse de forma drástica. Ella llegó de repente a mi casa en un estado de alteración absoluto. Empezó a voltear muebles y a revisar cada rincón de mi departamento, gritando que la estaba traicionando y que escondía a otras personas cuando ella no estaba presente. Tras una discusión agotadora de casi 5 horas, finalmente logró calmarse. Yo me fui a dormir al sillón de la sala totalmente exhausto, mientras ella se quedó en la habitación principal. Horas más tarde, me desperté de golpe cuando ella comenzó a agredirme físicamente, arremetiendo contra mí en el rostro y el pecho. Ella continuaba gritando acusaciones falsas sin sentido alguno. Nada de lo que decía era real, pero estaba completamente empecinada con su versión. Debido a ese episodio perdimos el vuelo de la mañana y fue imposible reprogramar los boletos a tiempo. Ella me culpó a mí por arruinarle sus vacaciones de cumpleaños, afirmó que yo era el peor novio del mundo y se marchó dando un portazo. Me quedé solo en la sala, intentando entender qué demonios acababa de suceder. Al día siguiente, me despertó el sonido de la puerta principal abriéndose. Me levanté de inmediato y la vi parada en el pasillo vistiendo únicamente un abrigo bastante amplio. En mi mente pensé que se avecinaba otra confrontación de varias horas. Sin embargo, comenzó a disculparse entre lágrimas, asegurando que quería reparar las cosas conmigo. Se quitó el abrigo y pasamos el resto del día juntos en la habitación de forma sumamente intensa y sin restricciones. Posteriormente, me confesó entre sollozos que en el pasado había sufrido traiciones en varias relaciones, lo que le generaba un pánico constante e incontrolable a que le sucediera de nuevo. Ese ciclo se convirtió en una rutina que se repetía cada 3 meses durante 2 años enteros. Cada explosión de ira, cada reclamo infundado y cada agresión física terminaba inevitablemente en jornadas de intimidad desenfrenada, donde ella cedía a cualquier petición como forma de compensación.
Hoy no alcanzo a comprender del todo por qué me mantuve encandilado por ella durante esos 2 años, incluso cuando empecé a notar conductas que le había pedido explícitamente evitar. Mantenía contactos frecuentes con su expareja y salía de noche con sus amigas. Tiempo después me enteré por terceros de las actitudes coquetas que asumía con otros hombres en mi ausencia. Incluso el esposo de una de sus amigas se me acercó una noche, cuando llevábamos 1 año juntos, para advertirme que tuviera mucho cuidado con ella. Me dijo que conocía su verdadero modo de actuar y que no quería verme sufrir. Desearía haber escuchado su consejo en lugar de permitir que se arruinaran cumpleaños y fechas especiales de forma sistemática. El final llegó de la manera más absurda. Ella decidió terminar la relación justamente el día de mi cumpleaños. El motivo fue que me moleste porque, el fin de semana anterior, canceló a última hora los planes que yo había organizado durante meses con mis amigos para irse a festejar a otra ciudad con su grupo de amigos cercanos. Al momento de marcharse, me acusó de ser una persona insegura, controladora y distante. Cuando todo terminó, me quedé sin saber qué hacer con mi vida, cuestionándome cómo pude tolerar semejante nivel de manipulación y agresiones durante 24 meses. Comprendí que la intensidad desmedida que venía tras cada conflicto era la descarga constante de adrenalina y dopamina que me mantenía atrapado en esa dinámica. Nota cultural. En la psicología de la conducta y la terapia de pareja, el patrón recurrente donde episodios de violencia verbal o física son seguidos por fases de reconciliación intensa e intimidad desmedida se denomina ciclo de violencia de Walker o refuerzo intermitente. La alternancia impredecible entre el conflicto severo y la gratificación íntima genera una dependencia química y emocional en el cerebro de la víctima, dificultando la ruptura definitiva del vínculo destructivo. Mi pareja anterior era una persona con conflictos emocionales sumamente profundos vinculados a su entorno familiar. Cada semana a su lado se convertía en una experiencia desgastante debido a la enorme dificultad que tenía para respetar mis tiempos y mi espacio personal. La situación se complicó de forma drástica cuando me vi obligado a mudarme a más de 3.000 kilómetros de distancia por motivos estrictamente laborales. Afrontar un vínculo a distancia con ella convirtió mi rutina diaria en una pesadilla. Ella solía incurrir en episodios de agresiones hacia su propia integridad física de manera recurrente, negándose rotundamente a recibir acompañamiento médico profesional. Cada mes la historia se repetía de la misma manera, enviándome mensajes para decirme que había vuelto a caer en lo mismo. Yo intentaba mantener la calma y le sugería con insistencia que acudiera a un centro de atención especializada durante un par de semanas para recibir el soporte adecuado. Pero a ella simplemente no le importaba mi preocupación. Cuando me trasladé de ciudad, un compañero de su trabajo, considerablemente mayor que ella, comenzó a comportarse de forma desagradable y hostil dentro de su entorno laboral. Esa presencia generó innumerables discusiones entre nosotros. Le pedí de forma muy clara que me mantuviera al tanto de cualquier interacción extraña para no llevarme sorpresas desafortunadas. Sin embargo, terminó ocultándome las cosas de la peor manera. Me enteré por intermedio de un antiguo compañero de la escuela secundaria de que ella estaba pasando las noches en la vivienda de ese sujeto. Yo no habría tenido un problema mayor si se hubiera tratado de una emergencia real donde no existiera otro lugar donde quedarse, durmiendo en habitaciones separadas o en el sillón de la sala. Pero la realidad era que le sobraban opciones seguras a donde acudir. Mis padres estaban más que dispuestos a recibirla en su casa si lo necesitaba. Además, su mejor amiga me dijo mirándome a los ojos que las puertas de su hogar siempre estuvieron abiertas para ella y que solo bastaba con pedirlo. Es necesario considerar que ese sujeto tenía 4 décadas de vida, contaba con antecedentes penales. Había cumplido una condena en prisión y se encontraba bajo libertad condicional mientras buscaba el acercamiento con una joven de apenas 18 años. La justificación que ella me dio al confrontarla fue que aquel hombre le estaba enseñando conceptos valiosos para la vida. Aquel sujeto había estado en prisión por ingresar de forma violenta a la casa de su expareja, por lo que sus supuestas enseñanzas no tenían el menor sentido. Esa revelación me dejó completamente en shock.
Me vi obligado a bloquear su número telefónico durante 2 meses enteros porque necesitaba desesperadamente aclarar mis ideas y procesar semejante nivel de engaño. Por si fuera poco, a ella también le molestaba que yo estuviera alcanzando un peso saludable para mi estatura y complexión física, criticando mis avances personales en lugar de apoyarme. Sobrevivir a esa etapa de manipulación, distanciamiento y mentiras me tomó bastante tiempo, pero romper la comunicación me devolvió la estabilidad que había perdido. Hoy entiendo que alejarme de esa dinámica fue la decisión más acertada para proteger mi salud emocional y mi tranquilidad. Hace muy poco tiempo logré salir de una relación con una mujer a la que posteriormente le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad sumamente severo. En un principio ella parecía la persona de mis sueños, era un ser con un talento impresionante, existía una atracción física mutua gigante y compartíamos los mismos gustos en música y cine. Desde la primera conversación conectamos de una forma inmediata y muy intensa. La química era innegable y los primeros meses transcurrieron de manera espectacular. Sin embargo, de un momento a otro, absolutamente todo dentro de la convivencia comenzó a transformarse en un motivo de conflicto. Cada mensaje de texto, cada llamada telefónica y cada videollamada se convirtieron en un terreno minado donde yo debía medir minuciosamente cada palabra para evitar que ella sufriera un colapso emocional. Recuerdo perfectamente un día en el que le mencioné que estaba preparando mis cosas para hacer un viaje y viajar a verla, agregando que la llamaría esa misma noche. De la nada, su reacción fue desproporcionada. Se alteró por completo gritándome que la estaba dejando guardada en un estante durante todo el día y que ella no era una prioridad en mi vida. Aquel episodio apenas rozaba la superficie de las situaciones cotidianas que pasaban de cero a un ambiente de hostilidad extrema en cuestión de segundos. Yo siempre me he considerado una persona abierta al diálogo, pero durante esas semanas mi estabilidad emocional se desplomó de manera alarmante. La amiga en común que nos había presentado no tenía la menor idea de la magnitud del problema y se sintió profundamente mal al enterarse de cómo habían resultado las cosas. Afrontar una condición de esa naturaleza sin control es algo sumamente complejo. El detalle más preocupante era que ella no asistía a ninguna consulta profesional y afirmaba sin fundamento que las terapias solo empeoraban su estado. Con el paso de los días dejé de sentirme como una pareja sentimental y me convertí prácticamente en un enfermero y un cuidador a tiempo completo. El día en que finalmente decidí ponerle fin a esa dinámica, recibí la llamada telefónica de su madre, a quien yo ni siquiera conocía en persona. La señora me pidió que no me alejara, asegurando que su hija valía la pena a pesar de todo. Le detallé punto por punto los tratos que había recibido durante los últimos meses, los insultos a los que me expuso y cómo intentaba hacerme responsable cada vez que amenazaba con lesionarse o atentar contra su propia integridad. La respuesta de la madre fue simplemente admitir que ella también sufría exactamente la misma conducta en casa. Aquello me confirmó que la situación no era normal ni sostenible. Fue un auténtico calvario que había comenzado con una ilusión maravillosa. En el fondo de todo ese caos existía una persona valiosa de la que me había enamorado, pero esa faceta permanecía atrapada por su inestabilidad. Realmente espero que en algún momento reciba el apoyo profesional que necesita, porque la vida no debería ser tan difícil para nadie. A pesar de que el vínculo ya terminó, ella continúa enviándome mensajes de texto de forma ocasional. Ninguno de sus escritos es para saber cómo estoy, ni para ofrecer una disculpa, ni para mantener un trato amable. Cada mensaje está diseñado con la intención explícita de hacerme sentir mal o de lanzar un dardo que busque provocar una reacción defensiva en mí. Me siento profundamente aliviado de que ella ya no tenga ese nivel de control sobre mi tranquilidad. La ruptura no fue un proceso limpio ni estructurado, simplemente me vi obligado a cortar la comunicación por completo y esperar que las cosas no escalaran. Mantener una conversación honesta y transparente resultaba sencillamente imposible. Sobrevivir a esa etapa me tomó tiempo, pero hoy he recuperado la serenidad y la paz que había perdido. Nota cultural. En la psicología clínica, el trastorno límite de la personalidad, TLP,
se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, acompañado de una alta impulsividad. En el ámbito familiar o de pareja, el fenómeno conocido como agotamiento del cuidador surge cuando la pareja asume de forma involuntaria un rol terapéutico o de contención permanente, lo que suele derivar en episodios severos de ansiedad, culpa e hipervigilancia en la persona de apoyo. A lo largo de mi vida he tenido que lidiar con situaciones de pareja verdaderamente extremas. En particular, hubo 3 relaciones que no fueron simples rupturas amorosas, sino pruebas de supervivencia de las que tuve que salir antes de que arruinaran mi vida por completo. La primera de ellas fue con una persona cuyos cambios drásticos de humor y agresiones constantes me estaban arrastrando directamente a un estado de depresión muy profundo. Llegó un punto en el que comprendí con claridad que convivir con ella podía llevar a cualquiera a un punto de no retorno. No estaba dispuesto a permitir que mi existencia terminara de esa manera, así que tomé la decisión de cortar el vínculo de raíz. Años más tarde me enteré de que un antiguo compañero de trabajo que salió con ella tiempo después terminó viviendo exactamente esa trágica consecuencia. La segunda experiencia ocurrió con una mujer que padecía una fuerte adicción a medicamentos recetados. Con el paso del tiempo comenzó a volverse agresiva, amenazante y manipuladora a niveles extremos. En ese momento compartíamos un departamento, pero yo ya le había anunciado meses atrás que me mudaría al finalizar el contrato, aunque aún no tenía un lugar definitivo a donde ir. Una noche, en medio de una discusión, ella intentó hacerse daño de forma severa frente a mí, culpándome directamente por su decisión. Me vi obligado a solicitar asistencia médica de urgencia. Cuando el personal de emergencias arribó a la vivienda, ella utilizó su capacidad de manipulación para convencer a los paramédicos de que todo estaba bajo control, intentando que la dejaran permanecer en el departamento conmigo. Al notar la situación, le hice una señal discreta a uno de los oficiales de policía para que me acompañara al pasillo a rendir declaración. Le expliqué minuciosamente al oficial que no me sentía seguro dentro del departamento con ella, que llevaba semanas amenazándome y que necesitaba ser trasladada a un centro médico de inmediato. En la sala de urgencias del hospital, ella volvió a aplicar la misma táctica frente al médico de guardia, asegurando que solo había sido un incidente menor para ser dada de alta bajo mi supervisión. Al escuchar las intenciones del médico, abrí los ojos con sorpresa y negué con la cabeza de forma rotunda. El médico me llevó al pasillo a solas para escuchar mi versión. Yo ya me había comunicado con la familia de ella, quienes respaldaron la petición de mantenerla bajo observación médica durante 72 horas. Ese lapso me otorgó el tiempo necesario para ingresar a la vivienda de forma segura, empacar mis pertenencias y marcharme definitivamente. Su hermana llegó a la ciudad, la recogí en el aeropuerto y posteriormente me dejó en la estación de tren, marcando el fin de esa etapa. Años después me envió mensajes pidiéndome dinero y acusándome de arruinar su vida. Hoy en día no existe rastro alguno de ella en plataformas digitales ni registros públicos. La tercera experiencia involucró a una prometida que llegó a amenazar mi integridad de forma directa. No se trataba de una advertencia vacía, su familia poseía un poder económico colosal en una gran ciudad y mantenía vínculos con estructuras delictivas de alto perfil. Ella era una manipuladora sumamente hábil, ejercía un maltrato emocional constante, padecía de celos enfermizos por razones inexistentes y comenzaba a recurrir a agresiones físicas dentro del hogar. La separación de esta última relación no fue decisión de ella ni mía, sino de su propio padre y el abogado familiar. Me notificaron de forma contundente que tenía prohibido volver a establecer contacto con ella. A ella le advirtieron que la desheredarían, le quitarían la custodia de su hija y la ingresarían a un centro psiquiátrico bajo tratamientos invasivos si intentaba buscarme. En ese momento yo tenía casi 40 años y ella superaba esa edad. Además, trabajábamos juntos en una empresa que ella administraba, pero que pertenecía en su totalidad a su padre. El día en que concluyó la relación de forma abrupta coincidió exactamente con el momento en que yo entregué un proyecto profesional desarrollado por mí de forma independiente, valorado en $10 millones.
Mirando hacia atrás, me resulta impactante haber atravesado por situaciones de esa magnitud con personas que prometían afecto. Llevó tiempo procesar la manipulación, el miedo constante y el impacto en mi tranquilidad, pero lograr alejarme a tiempo me permitió recuperar el control de mi vida y mi seguridad. Definitivamente tengo un talento para elegir parejas. Nota cultural. En el sistema de salud mental y de urgencias de los Estados Unidos, la retención involuntaria de 72 horas, conocida legalmente en varios estados como Baker Act o evaluación de crisis psiquiátrica, permite a los profesionales de la salud detener temporalmente a un individuo que representa un peligro inminente para sí mismo o para terceros. Durante este periodo, la ley otorga resguardo y evaluación clínica, impidiendo que el paciente manipule el alta médica voluntaria. No sé ni por dónde empezar a contar esta pesadilla. La misma noche en que descubrí que me estaba siendo infiel, empacó un par de cosas y se fue a vivir de inmediato con el sujeto. Llevábamos 4 años compartiendo un departamento y construyendo una vida juntos. Mientras yo intentaba procesar el impacto y entender qué demonios acababa de suceder, ella no dejaba de saturarme el teléfono con llamadas mientras estaba en mi trabajo. Exigía saber con quién estaba y me presionaba para que le dijera la verdad, argumentando que, como ya no éramos pareja, no tenía motivos para ocultarle nada. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Comencé a recibir llamadas sospechosas a distintas horas. Cuando finalmente decidí contestar, era el sujeto lanzándome advertencias y amenazas de forma agresiva. Poco después, ella me buscó para decirme que podríamos volver a estar juntos, que solo debía esperar 2 meses a que él regresara a su país. Una propuesta absurda. Un día, el sujeto se presentó en mi puerta. Abrió la entrada sin mi consentimiento utilizando el juego de llaves de mi ex y caminó hacia la sala diciéndome que a partir de ese momento ese departamento le pertenecía. La indignación me superó y lo encaré físicamente de inmediato para sacarlo de mi espacio. El tipo corrió a buscar a la policía entre lágrimas, quejándose de que no le permitía tomar posesión de un departamento que yo pagaba con mi trabajo, simplemente por ser el nuevo acompañante de mi ex. Nos quedaban 2 meses de contrato en el arrendamiento. Debido a que vivía en el extranjero, no tenía familiares ni conocidos a los que pudiera acudir para mudarme de inmediato, así que me vi obligado a soportar sus provocaciones durante semanas dentro de mi propio hogar. Cuando el tipo finalmente se marchó de la ciudad, ella regresó intentando retomar la relación. Yo jamás volví a confiar en ella, pero intentaba mantener una actitud neutral porque sabía perfectamente lo inestable que podía llegar a ser. Una tarde regresé del trabajo, crucé el pasillo de la entrada y me encontré a un sujeto desconocido consumiendo sustancias ilícitas directamente sobre la mesa de mi comedor. El tipo se negó rotundamente a abandonar la vivienda de forma bastante desafiante. En Alemania, debido a que el nombre de mi ex aún figuraba en el contrato de alquiler, la ley no me permitía expulsar a sus invitados por mi cuenta. Llamé de inmediato a la policía local para reportar la presencia de las sustancias en el inmueble, pero al llegar los agentes no encontraron nada. Los hombres salieron un momento al pasillo e intentaron ingresar de nuevo por la fuerza. Los oficiales me informaron que estaba obligado a permitir la entrada a 2 desconocidos a la propiedad que yo financiaba, únicamente por ser invitados registrados por ella. Las cosas se volvieron aún más tensas. Un par de días después, uno de esos sujetos salió de la cocina armado con un utensilio de corte y me acorraló en el pasillo. La situación en esa casa se había vuelto completamente insostenible y peligrosa. A pesar de que habíamos establecido la regla explícita de no llevar a nadie al departamento mientras compartiéramos el espacio antes de que venciera el contrato, ella ignoró el acuerdo por completo. Casi a diario regresaba a mi casa y la encontraba en la habitación principal acompañada de sujetos desconocidos. Me vi obligado a aislarme en un pequeño espacio de la propiedad, contando los minutos para que terminara el contrato y pudiera salir con vida de ese infierno. Nota cultural. En el sistema legal de arrendamiento en países como Alemania, cuando 2 personas figuran como cotitulares en el contrato de alquiler, ambas poseen exactamente los mismos derechos de uso sobre el inmueble.
Esto significa que la policía no puede desalojar a los visitantes de un cotitular a petición del otro, a menos que exista un delito flagrante o una orden judicial de restricción, creando situaciones de enorme vulnerabilidad para las víctimas de acoso o violencia doméstica. Ella fue quien buscó el acercamiento de forma insistente desde el principio. Se esforzó por llamar mi atención hasta que iniciamos una relación, pero poco después comenzó a involucrarse de forma secreta con otras personas mientras me mentía de frente sin la menor culpa. La situación empeoró cuando me enteré de que había compartido material gráfico privado que yo le confié, mostrándolo entre sus compañeros de trabajo sin mi consentimiento para exponer mi intimidad. Antes de iniciar cualquier contacto íntimo al principio del noviazgo, establecí como condición absoluta la protección mutua. Ella me aseguró de forma categórica que utilizaba un método anticonceptivo regular de uso diario. Era una mentira absoluta y terminó quedando embarazada. Tiempo después descubrí un documento escrito a mano en su departamento. Se trataba de un acuerdo detallado sobre un bebé que había redactado previamente con su expareja. Ella utilizaba tácticas calculadas para manipularme y mantener el control sobre la relación. Solía comprar obsequios costosos de la nada para generarme una deuda moral involuntaria e impedir que cuestionara sus actitudes. Tengo la certeza absoluta de que se trataba de una persona con un perfil sociopático severo, incapaz de experimentar culpa real, pero sumamente hábil para utilizar las emociones ajenas como un juego. A lo largo de todo ese proceso, afirmaba que la gestación era un suceso milagroso. Aseguraba que padecía una condición médica severa en el sistema reproductivo y que las autoridades de salud le habían dicho que jamás podría concebir. Poco a poco me empujó a una posición de aislamiento total. Me distanció de mis amistades cercanas y de mi familia, logrando que absolutamente nadie en mi entorno supiera la pesadilla que yo estaba viviendo dentro de la vivienda. El nivel de angustia acumulado en mi mente era tan alto que desarrollé conductas repetitivas para sobrellevar la tensión. Solía impactarme con bandas de elástico en las muñecas de forma continua para procesar el pánico, a veces hasta provocarme marcas severas, o propinaba golpes secos a los muros con los puños. Lo último fue que me vi obligado a abandonar mi lugar de trabajo por su culpa. Comenzó a difundir rumores falsos y difamatorios sobre mi persona en el área laboral, inventando historias que jamás ocurrieron o alterando la verdad de forma desmedida. No diría esto bajo ninguna otra circunstancia si no se tratara de la persona que casi arruina mi existencia, pero por fortuna la gestación no se concretó de forma natural, evitando que mi vida quedara atada a ella durante más de 18 años. Toda esa experiencia me dejó con un cuadro severo de depresión y episodios de ansiedad desgastantes con los que tuve que lidiar durante varios meses. Sobrevivir a ese nivel de manipulación, fraude emocional y difamación profesional me tomó un tiempo considerable. Hoy continúo reconstruyendo mi estabilidad lejos de su influencia. Nota cultural. En la psicología forense y la terapia de pareja, el ocultamiento deliberado del estado anticonceptivo o el engaño sobre la fertilidad para forzar una gestación se califica como coerción reproductiva. Cuando esta conducta se combina con el aislamiento social y la difamación en el entorno laboral de la víctima, el afectado suele experimentar trastornos de ansiedad generalizada y estrés postraumático, requiriendo intervención profesional para recuperar la autonomía personal. Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.